Bien, bueno, seguimos con el asunto este de las ecuaciones diferenciales, entonces. La vez pasada, vamos a hacer como resumencito. Estamos mirando cosas de espacios normados, ¿no? Y bueno, para acordarse un poco, vimos lo que era la completitud. Tenía que ver con las sucesiones de Cauchy. La sucesión de Cauchy converge, ahí se llama completo. Bueno, y vimos algunos espacios completos. R completo, o los complejos, o si querés también Rn, o los complejos, bueno, cualquiera de los dos, la N, completo, matrices también. Son completos. Estamos viendo eso. Y después vimos el criterio de convergencia absoluta. Criterio de convergencia absoluta. Básicamente te decía que si converge la serie de las normas de los vectores, esta converge la serie de los vectores. Bueno, y con eso pudimos probar una de las tantas cosas que teníamos, bueno, no eran tantas en realidad, que teníamos pendientes de probar sobre series de matrices. Cuando trabajamos con la definición de E a la matriz, ahí hubo unas propiedades que asumimos. Bueno, la primera propiedad que asumimos fue que la serie esa era convergente. Serie que define cuánto vale E a la matriz. Bueno, con este criterio lo pudimos probar. Vamos a una propiedad que cumple en la matriz, que es la norma del producto de las matrices, menor o igual que el producto de las normas. No la probamos, quedó de ejercicio, ¿no? Con la norma 1. La norma 1. Y con eso pudimos probar que la serie converge, o sea, ¿visto? Probamos que esto, A a la K, el K factorial, K igual 0. Vamos a infinito, y esa converge. Converge cualquier matriz A. Real o compleja. Vamos a probar eso. Justamente lo que aplicamos el criterio de convergencia absoluta para probar que converge. Bueno, otra vez me estoy olvidando de las cosas importantes. El criterio de convergencia absoluta vale si el espacio es completo. O sea, esto implica esto, si es completo. Vamos a poner convergencia absoluta
en espacio de Banach. Espacio de Banach significaba eso, que está completo. Está. Bueno, después otras cosas que no habían quedado. Vamos a poner un número a esto. Esto era una de las cosas que no había quedado para probar. Así era como se definía E a la A, ¿no? Con esa serie. Para que tuviera sentido la definición tenía que ser convergente la serie, ¿no? Bueno, entonces esa era una de las cosas que no habían quedado pendientes. Después, otra cosa que no había quedado pendiente era el asunto este. Que tiene que ver con series. Bien. Entonces, sacar de factor común o una matriz, cosas así. Suponete que vos tenés una serie, ¿no? De matrices, podrían ser estas, o no sé, matrices, igual ser infinito, vamos a suponerle, multiplicada por una matriz B. Entonces, vamos a poner el B a la izquierda. Da igual 0 hasta infinito, por ejemplo, y tengo B por y matrices que van dependiendo de K. Entonces el B sale para afuera. Esa sacada de factor común. Ahí saqué factor común para la izquierda. Porque está multiplicado desde la izquierda el B, entonces queda desde la izquierda. También para la derecha. Ese tipo de operaciones, ese tipo de cosas las hicimos, las usamos. Bueno, eso está en un ejercicio en el práctico para probarlo. Así que también quedaría cubierto. Y después otra cosa que nos estaba pendiente, aparte de la sacada de factor común esta, el tema de la derivada, ¿tá? Que si yo agarro E a la A por T, la derivada de esto, bueno, que es derivable y cuando lo derivaste queda como es, A por E a la T. La A también podría estar multiplicando del otro lado, de cualquiera de los dos lados. Esto sube eso es igual a E a la T. Justamente esta A que está acá tiene que ver con justamente sacar de factor común una A en la serie. Básicamente tenés una potencia de A adentro, entonces podés suponer que es A por algo o algo por algo adentro. Te podés sacar, hay una serie donde podés sacar A de factor común para la izquierda o para la derecha y te va a quedar esto o esto. ¿No? Acá estaba presente el asunto 2, está presente acá en 3. ¿Y qué le iba a decir? Bueno, eso también está ¿cómo es? En el práctico, ¿no? Está explicado cómo hay que ir haciendo. Y lo que está en el fondo, para probar esto, lo que está en el fondo, en el ejercicio ese que les pide, que le da una guía para probar esto, les dice que utilicen un resultado que vamos a probar nosotros, ¿tá? Tiene que ver con convergencia y series y todas esas cosas que estamos viendo ahora, en vez de en matrices, en funciones. Entonces, me gustaría comentarles ese resultado ahora. Vamos a suponer que yo tengo una serie así, de este tipo. De K igual, yo que sé, 0, infinito. De números, ¿está? Números, acá números. Acá, variable t real, de acá. Números tan fijos, o sea, es como un polinomio infinito, sería.
esta es la variable. Esta es la variable. Ah, pero sigue. Entonces, la cuestión es que esto se llama serie de potencias. No, polinomio infinito. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Para algunos valores de t, esta serie va a converger, y para otros valores de t, esta serie va a diverger. Esto que se llama serie de potencias. ¿Ah? Entonces, bueno, para un valor de t siempre va a converger, por ejemplo, para t igual 0, ¿no? Si pongo t igual 0, la serie simplemente queda, o sea, f de 0, si voy a calcular f de 0, me queda solamente la 0. Y además queda 0, está en la serie. Podría ser que solamente para ese valor converge, para t igual 0 y nada más. Pero bueno, en general, después lo estudiaremos. Eso va a converger para cierto conjunto de valores de t, ¿no? Bueno, y la cuestión es que se puede derivar término a término la serie de potencias. Si la función la defino así, entonces la función es derivable, la derivada vale como derivar cada término, como si fuera una suma finita. Derivar una suma es derivar cada sumando. Bueno, eso que vale para sumas finitas, también vale para series de potencias, no para cualquier serie de cualquier tipo de cosas. Con una serie de potencias vale. De k igual. Uno le pongo porque el término de k igual 0 sería la constante de derivarla a 0. Entonces solo derivo las otras, las que no, las que posiblemente no nula. Su k, su k y el t le baja el grado, ¿no? Está explicado más o menos, pero en esto se basa, esto hay que basarse a probar este asunto este. Bueno, otra cosa que empezaba a acordar, ¿no? Que derivar una matriz es derivar cada entrada, ¿no? Eso ya habíamos quedado, tomar límite, no sé, tomar límite o que sea continuo, o derivar o integrar o lo que sea con una matriz, un vector, es lo mismo pero para cada entrada. Entonces, bueno, cuando vayan a derivar esto, van a tener que derivar cada entrada. En cada entrada se van a encontrar con esta situación. Quería adelantar esto. Y esto va a aparecer cuando, en vez de estar estudiando espacios normados genéricos, estemos en el caso de funciones. Pero lo que estamos haciendo es, estamos parando en el caso de matrices. Lo hicimos en el caso de matrices porque necesitamos probar estas cosas que nos quedaron pendientes de la exponencial de una matriz. ¿Tá? Pero igual, vieron que también se necesita algo de espacio normado de serie de funciones, pero series también de funciones, no solo serie de matriz. Bueno, y hay una última cosa que o sea, sobre esto vamos a volver después. Y hay una última cosa que nos quedó pendiente, es el tema de la ley de exponentes. Exponentes. No me acuerdo si se dice así. El asunto este es, tengo dos matrices que conmutan, por B es igual a B por A, entonces se cumple la ley de exponentes. Me suena raro ahora decir ley de exponentes, se dice ley de exponentes, ¿no? Ahí está, la A más B. Está la A, B a la B. Esa es la ley de exponentes. Donde hay B son matrices, ¿no? Cuadradas, N por N. Bueno, mi idea era hoy hacer eso, liquidar esta parte, y largamos matrices. Y volvemos un poco al tema de las ecuaciones diferenciales. ¿Ah? Bueno. Hay un teorema
Yo no lo voy a probar acá, pero lo voy a dejar indicado en el práctico. Se llama teorema de Mertens, ¿sí? Que nos va a permitir probar esto. Bueno, entonces, para ir a ese teorema, pero antes de ir a ese teorema, digo, quiero hacer como una introduccióncita intuitiva del asunto. Sería, vamos a poner así, vamos a poner como un título acá. Producto de series. ¿No? Entonces, vamos a suponer que tenemos que multiplicar una serie multiplicada por otra. ¿No? De números, si quieren, o de matrices, lo mismo. ¿No? Pero lo mismo no, porque los números conmutan siempre y las matrices no. Bueno, vamos a suponer que yo quiero multiplicar una serie, ponerle da igual 0 hasta infinito. Matrices. Por una suma también así. 0 hasta infinito de otras matrices. Y digamos que como que quiero hacer la distributiva. ¿No? Entonces, podemos escribir así, podemos escribir acá los términos de una serie. Pues estos van sumados. Esto sigue. Bueno, acá los términos, los sumandos de la otra serie. Y sigue. Entonces, hacer la distributiva sería agarrar cada sumando de acá, multiplicarlo por cada uno de los sumandos de acá. Por ejemplo, la sub 0 por todos los que están acá. Después de la sub 1 por todos los que estén acá. Todos los sumandos de ahí. Toda esa cuenta. Entonces, los productos que van a quedar los puedo escribir acá. Digamos, va a quedar, por ejemplo, A sub 0 por B sub 0, un término. A sub 0 por B sub 1. Acá va a quedar A sub 1 por B sub 0. Acá va a quedar A sub 1 por B sub 1. A sub 0 por B sub 2, etc. Entonces, el resultado sería como la sumatoria, como en dos índices. Vamos a hacer una cosa así como en I, en J, si querés. Sería A sub I y J que vayan variando. De 1 hasta más infinito todas las posibilidades, ¿no? Por B sub J. ¿No? Pero resulta que, digamos, se le puede dar sentido a esto, que es una serie con dos índices. Pero para no entrar en eso, pero hay una forma de no entrar en eso, digamos. ¿No? Nosotros sabemos que es una serie con un solo índice. El índice es hacemos ir desde 0 hasta un n fijo, después ese n fijo lo hacemos tender infinito. Acá sería más complicado, habría que ver cómo hacerlo. ¿No? En realidad se podría hacer así. Hago que I y J tomen todos los valores posibles entre 1 y un n fijo, y después ese n lo hago tender infinito. Pero para no entrar en esto, de series dobles, que se llama, hay una manera de agarrar el asunto que es así. Todos estos términos que quedan acá, sería sub 2 por B sub 1, hago paquetes con esos términos. Paquetes mirando las diagonales. Ahí agarro solo ese, acá agarro estos dos. ¡Pah! A ver si hago otro color, si se entiende. Este va solo por un lado. Este también. Después todos estos de la diagonal esta cosa que está en diagonal acá, esos están por otro lado. Estos también por otro.
¿Ah? Y así sucesivamente. Y esos paquetitos, o sea, hago la distributiva, o este término por un lado, solo. Estos dos juntos, sería el siguiente sumando. Estos tres juntos, el siguiente sumando. Estos cuatro juntos, el siguiente sumando, y así me voy formando una serie. Este va a ser el, vamos a llamarle C sub 0. La suma de estos dos es el C sub 1. La suma de estos tres es el C sub 2. Y la suma de estos cuatro es el C sub 4. 3. ¿Se dan cuenta cuál sería la expresión de C sub? Yo qué sé. ¿Cómo decirlo? K. Hay una cosa que se cumple. Tengo que sumar algunos. Cada C sub K es una suma, ¿no? Como desde L igual 0 hasta acá. Más un término, ¿no? Se dan cuenta que acá tengo que poner A sub algo por B sub algo. ¿Se dan cuenta que hay que poner para que me quede? Me tiene que dar A0 B0, después A1 B0, A0 B1. Después cuando caigo al 2 me tiene que dar esto. 2-0, 1-1, 0-2. Tiene que ser, por ejemplo, A sub K y B, por B sub... no, A sub L y B sub L del K. Entonces K menos L, ahí va. Eso. A sub L, B sub K menos L. O sea, cuando sumas estos dos, te tiene que dar K. Pongo un menos ahí. No sé. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, 3 más 0, la 3. 2 más 1, 1 más 2, 0 más 3. ¿No? Entonces, digamos, si me das las dos series, se definen estos términos. ¿No? Se definen estas matrices. Entonces, la serie sería esta, de los C sub K, de K igual 0 hasta infinito, esa se llama producto de Cauchy. Bueno, de las dos series, de esta con esta. De sub A. Y la otra. Y digamos, lo que tendría que pasar es que cuando yo multiplico la serie A de las A por la serie de los B, me queda igual a la serie del C. Porque justamente la serie de los C tengo así con esto. Es como sumar todo esto, que sería como hacer la distributiva. La pregunta es si vale la distributiva con infinito sumando. Y bueno, respuesta no siempre vale. A veces vale. Y el teorema de Mertens te dice cuándo vale. Entonces, si tengo dos series, me defino una nueva serie, que es esta, que se llama producto de Cauchy, y es el candidato a, bueno, si este producto va a dar igual a alguna serie, bueno, igual a esta. Bueno, su producto de Cauchy. Y bueno, eso resulta que... Me quedó una duda. Ahí cuando decís si va a dar igual a una serie, ¿estás hablando de algo que converja o a una serie en general? A una serie que converja, que la suma da igual. Tata. Esa serie de los C sub K sería un candidato a serie, o sea, un candidato para entrar en un teorema de este tipo. Si la serie de A sub K converge
y la serie de B sub K converge, entonces la serie de los C sub K estos va a converger, su límite vale, y su suma vale lo que valga la suma de este por lo que valga la suma de este. Este es igual a este producto. Teníamos otras formas de asociar, ¿no? Yo podría haber agarrado, yo que sé, en vez de diagonales así, no sé, agarro, por ejemplo, no sé, solo este primero. ¿Para qué? No sé qué agarré acá. Ahí sí. Podría haber hecho diferente, podría haber agarrado yo. Primero solo este. Después estos 3. Después estos 5. O sea, hay muchas otras. Este sería un D sub 1. Este sería un D sub 2. Sería un D sub 3. Y para mí que si yo sumo los D sub K, esos, también me tendría que dar igual a este por este. Que es como una distributiva, nada más que está ordenado. Puede asociado diferente. Acá habría que incluir la 2 por D2. Sería un D sub K con otra expresión, ¿no? Esta es una C. O sea, habría muchas posibles series que funcionarían para que esto sea igual a la sumatoria de esa serie. Una de esas posibles candidatos es este del producto de Cauchy. ¿Saben cuándo asociamos así? Como hace Cauchy. Cuando son polinomios. Pues supongan que cada A sub K fuera un polinomio. O sea, el A sub 0 fuera una cosa de grado 0. El A sub 1 fuera de grado 1. El A sub 2 fuera de grado 2. Y lo mismo con los B. Así asociamos para que nos quede de igual grado. Lo que me queda de grado 0 es el término independiente de 1 por el término independiente de 2. ¿Y qué cosas me quedan en grado 1? Lo de grado 1 por grado 0 y después lo de grado 0 por grado 1. Así asociamos así, como dice Cauchy, cuando hacemos distributiva de polinomios. ¿Lo ven? ¿Ven qué es eso? Pero habría muchas formas de asociar. En principio estas cosas no tienen grados, son números, matrices. Bueno. Entonces, el teorema de Mertens dice eso. Sí. Teorema Mertens. Dice, lo escribo cortito. No, y tengo, ¿cómo es? Una serie de matrices, ¿está? Vamos a poner acá igual 0. Es infinito. Si esta converge y me da una matriz A, ¿está? Pero no solamente que converja, sino que haya convergencia absoluta. O sea, tiene que converger absolutamente. O sea, la serie converge en una matriz A, pero también converge absolutamente. O sea, converge cuando tomo las normas acá. Converge a algo, algún número, ¿no? Comenta que esa serie converge absolutamente. La otra, la de las B sub K, solo le pido que converja. Me da una cierta matriz B. Entonces, esta serie de los C sub K que dijimos recién, converge. La serie converge. Y bueno, y converge al producto de lo que aprobé. La sumatoria de los C sub K. Igual 0 más infinito. Da, aprobé. Por esto. Converge. Y listo. Este teorema está demostrado para sucesiones de números ahí en un libro, yo lo vi demostrado.
lo que hay que hacer es, para probar el teorema, es adaptar esa misma demostración para matrices. ¿Tá? Donde diga valor absoluto hay que meterle norma y ya, lo demás es todo igual. La forma que se adaptan las cosas de espacios vectoriales, de espacios normados, perdón, de números a espacios normados, es básicamente hacer eso. Donde dice valor absoluto ponerle norma, bueno, fijarse que todo funciona bien. Entonces, este teorema no lo vamos a probar acá, pero lo vamos a aceptar. Y bueno, vieron que si yo nada más le pidiera que converge a A sub K y a B sub K, nada más le pido que converge, no necesariamente es cierto que la C sub K converge a A por B. Acá bien, en el teorema hay que pedir algo más. Alguna de las dos hay que pedirle que converja absolutamente. Sí. Nosotros las series que vamos a multiplicar son series de la exponencial de la matriz, son series de este tipo. Y estas convergen absolutamente. De hecho, así fue como comprobamos que convergían. Entonces, estamos en esa hipótesis del teorema de Merz. Las dos series que vamos a multiplicar van a converger absolutamente. ¿Ah? El teorema pide que aunque una converja absolutamente y la otra simplemente converja, y ya vale lo de que esta serie es igual al producto de estos dos. Bueno. Entonces ahora vamos a aplicar el teorema ese de Mertens en un momento. ¿Ah? Esto va a quedar demostración práctica. Bueno. Otra cosa. El binomio de Newton. A ver. Yo tengo dos matrices. Hago el cuadrado. ¿Es igual a esto? ¿Es igual o no es igual? Si A y B son números, sí, es igual, eso es el cuadrado de un binomio. Pero si A y B son matrices cuadradas, n por m. ¿Cumple eso? No me te queda un A por B y un B por A, ¿no? Ahí va. Cuando te planteas el A más B por A más B, te queda A por A, AB, BA, B cuadrado. Te queda esta basura acá que no tiene por qué ser igual a esto. O sea, no tiene por qué ser A por B igual a B por A. Bueno, pero si las matrices A y B conmutan, o sea, A por B es igual a B por A, ahí sí está bien. Entonces, bueno, trabajemos con matrices que conmutan, entonces. Vamos a suponer que conmutan. A por B es igual a B por A. Estoy preparando los ingredientes para probarlo. La última cosa que nos queda, que era esto. Que era la ley de exponentes. Bueno, entonces... Bueno, ¿y saben cómo es esto al cubo? Lo saben en genérico, la pregunta es si conocen esto. Si ya lo saben con n, nos dejamos joder y seguimos de largo. A la n. ¿Esto saben cómo es el binomio de Newton? ¿Conocen eso? Yo no sé si lo vieron o... Bueno, no sé esto si lo conocen. Este es A cubo más 3 A cuadrado B más 3 cuadrado A B cuadrado el cubo. ¿Saben esto de los numeritos? Acá los coeficientes son 1, 2, 1. Acá los coeficientes son 1, 3, 1. El que te queda con combinaciones, Mauri. Ahí va, ese. Acá si fuera en vez del cuadrado, fuera a la 1, los coeficientes serían 1 y 1. A la 0 sería así. Y este se llama triángulo de Pascal. Esto sigue para abajo infinitas veces. Y lo que queda acá en el lugar genérico son unas combinaciones.
Esto es. Pero che, con esto. Bueno, está horrible, es una sumatoria, bueno. Sería la sumatoria de K igual, voy a poner otro. Me pongo con K y después los índices. De K igual 0 hasta N. Combinaciones, no sé cómo escriben combinaciones, se escriben así. De N tomado de acá. O capaz que lo escriben así, combinaciones de N tomadas de acá. No sé cómo escriben. Bueno, pero la cuestión es que va por A a la K y B a la N menos K. El motivo por el cual vale esto, cuando hay veces matrices cuadradas que conmutan, es exactamente el mismo por el cual esto vale cuando hay veces números reales. O sea, no hay ninguna idea nueva. Lo que yo quiero estar seguro es que ustedes saben de dónde sale esto, aunque hay veces en números reales. ¿Saben de dónde salen las combinaciones? ¿Vieron alguna vez ese argumento? O sea, acá aparece una fórmula, pero no quiero que sea, sí, hay tremenda fórmula la cual se basa todo. Esto es una pavada, hay que verlo nomás. Es una pavada darse cuenta que vale. O sea, no, ni siquiera merece el nombre de teorema esto. Es como que yo te diga, es trivial. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué sería A más B elevado a la N? Y bueno, A más B por A más B, N veces. Voy a argumentar un poco para que vean que esta fórmula es cierta. Bueno, entonces, una primera cosa que está clara, hacer la distributiva, ¿en qué consiste? Es, de cada paréntesis, elegir uno de los dos sumandos. Acá elegir uno de los dos. Acá elegir uno de los dos sumandos. Y así en todos los paréntesis, elegir uno de los dos. Una vez que elegiste en cada paréntesis, bueno, multiplicarlos. Bueno, hay que hacer eso, esa cuenta, usando todas las posibilidades de elegir. Alguien acá, alguien acá, alguien acá. ¿No? Entonces, hay una cosa que está clara, que van a salir siempre productos de n factores, son n factores acá. Entonces, o la A está n veces, o la A está n menos 1 veces, y el beta una vez sola, o la A está n menos 2 veces, la B 2 veces, etc. ¿No? En general, la A va a estar, yo qué sé, una cierta cantidad cada veces, y bueno, y las restantes veces B. Primera observación boba por cómo funciona la cuenta de hacer la distributiva. Bueno, entonces, la pregunta es, de estos, cuando hacer la distributiva de este término, ¿cuántos hay? Y uno solo, porque solo corresponde exactamente a cuando yo elijo en cada paréntesis a la. Acá elijo la, acá elijo la, en todos elijo la, lo multiplico y me queda este término. Bárbaro. Ahora, ¿cuántos hay de estos? De estos hay uno solo. ¿De estos cuántos hay? Y bueno, sería, en uno solo elijo el B, y en los restos tengo que elegir A. Esa sería una manera, elijo B en el primero, y en el resto el A. O la otra forma sería, elijo B en el segundo, y en el resto elijo A, para hacer la distributiva. Total, ¿cuántos quedan? ¿Cuántas posibilidades hay que quede el A n menos 1 veces y el B 1? Bueno, serían n. Segundo, si fijé el A acá, perdón, el B lo tomé acá y las demás A, el B lo tomé acá, las demás A, son n posibilidades de elegir el B una sola vez. Y bueno, a ver acá me falta el cuadrado. Elegir el B 2 veces y las restantes veces el A. Y bueno, básicamente sería así. Yo tengo
¿cómo se llama? N lugares, yo tengo que en 2 de ellos tengo que elegir el B, en el resto el A. Bueno, son combinaciones de N tomada 2. De ahí salen las combinaciones estas. Si yo tuviera que elegir esto, ¿qué sería? Bueno, elegir el A K veces y la restante veces elegir B, en los paréntesis. Y bueno, si son N paréntesis, ¿de cuántas maneras puedo elegir cada de ellos para tomar el A? Combinaciones de N tomadas de acá. No. Las combinaciones esas es simplemente una explicación de cómo funciona la distributiva. No es un teorema. Es una cuestión de contar nomás. ¿Ah? Bueno, entonces quería hablar un poquitito sobre, o sea, ¿cuántos hay de estos? Combinaciones de N tomadas de acá. Era así la cosa. N factorial sobre K factorial, N menos K factorial. ¿No? Ese argumento de cómo funciona la distributiva, no importa si hay son números o matrices, el tema, sea lo que sea, o son funciones, no importa. Es algo de por cómo funciona la distributiva. Mientras funcione la distributiva, esto va a andar. Mientras la distributiva siga haciendo hacer eso, en cada paréntesis elegir uno y multiplicar, de todas las formas posibles, entonces siempre va a andar esto, el binomio de Newton. Bueno, entonces eso lo vamos a usar. Bueno, ahí un poquitito entré en la motivación de la fórmula esa. Voy a poner en paréntesis esta parte, para aislarla. Bueno, entonces ahora sí, vamos a demostrar 4. 4 es aquello que tenemos allá arriba. Cuatro era, ¿no? Esto, la ley de exponente, vamos a probar esto. Si conmutan E a la más B, es E a la A por E a la B. ¿Ah? Bueno, entonces, pues E a la A y E a la B son estas series. A la K sobre K factorial. Esto es E a la. Y bueno, si agarro la matriz B y hago la misma serie, eso es E a la B. En ambos casos hay convergencia absoluta, ¿no? Vamos a decir convergencia absoluta. Bueno, yo puedo aplicar el teorema de Mertens. El teorema de Mertens, a la A por E a la B, va a dar igual a lo que, al producto de Cauchy, a lo que dé la sumatoria desde K igual 0 hasta infinito de los C sub K. Pongo igual asterisco acá, para seguir abajo, pero acuérdense quién eran los C sub K. C sub K es el producto de Cauchy de las dos series, de este con este. Esta serie no se corta serie. Entonces, ahí cómo va a quedar. Y bueno, dijimos que la sumatoria desde L igual 0 hasta acá. Ahora déjame ir a mirar, a ver si coincide con lo que hicimos. Acá, desde L igual 0 hasta acá, lo que vale una en L y la otra en K menos L. Eso es lo que estoy usando ahora. Bueno. Sería esta en L. Bueno, sería A a la L
sobre L factorial. Y después está en K menos L. Y a la K menos L. Sobre K menos L factorial. Bueno. Pero esto que está acá, esto que me quedó acá, es casi el binomio de Newton. No sé si es casi esto. C sub K es casi esto. Hay un A a la algo, B a la, en vez de K y L son N y K que se llaman acá. ¿No? Si lo escribo con otro índice, me quedaría desde L igual 0 hasta... Voy a copiar esto mismo que tengo acá, pero en vez de hacerlo a la N, lo voy a hacer a la K. Bueno, tengo esto, y eso es casi el binomio de Newton. O sea, en mi cabeza viene esto. Fíjate que A más B a la K es igual a la sumatoria por binomio Newton, desde L igual 0 acá. Combinaciones de LK, perdón, K más de L a la L, B a K menos L. Ese sería el binomio de Newton. Bueno, pero eso es casi esto, porque el L factorial y el K menos L factorial están presentes acá en estas combinaciones. Voy a escribir explícitamente quiénes son esas combinaciones. Sumatoria igual 0 hasta acá. Y esas combinaciones serían K factorial sobre L factorial, K menos L factorial, y bueno, a la L, B a la K menos L. Pero che, binomio de Newton. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está faltando acá? Al C sub K, para que sea exactamente esto. El L factorial lo tenemos acá, el K menos L factorial lo tenemos acá. El A a la L y el B a la K menos L están ahí. El que falta es este K factorial. Entonces, bueno, multiplicamos y dividimos. Eso va a ser como que yo haga. Entonces, eso va a ser igual a A más B. Toda esa sumatoria le está faltando K factorial. Este K factorial es fijo, ¿no? Sale de factor común, es igual en toda la sumatoria, no varía. Lo L va de 0 hasta acá, este es el mismo número. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por K y dividir entre K factorial. Me queda así. A ver si están de acuerdo. Que C sub K es eso. Sí se ve. La expresión que me quedó acá, de quién es el C sub K, exactamente esta. Salvo que no tiene K factorial. Esa se va a aparecer, aquí se va a aparecer. Y bueno, multiplico por K factorial y divido entre K factorial. A multiplicar me queda esto. ¿Es esto? Y bueno, empezó a aparecer dividiendo. ¿Ah? Bueno, listo, ya está. Entonces, sigo con asterisco. Asterisco. Se suca, dijimos que era esto. Bueno, lo ponemos. A más B. Para acá.
Y bueno, y esto por definición de exponencial de una matriz es justamente e a la más b. Esto terminó la demostración. Esto es igual a esto. Exponentes. En el medio, ¿dónde fue que se usó que A y B conmutan? A ver si se dan cuenta. Demostración. En el binomio. En el binomio, porque si no, no es mentira lo del binomio. Bueno, ahí quedó probado. ¿Está? Bueno, vamos a hacer así. Acá cierra. Bueno, entonces ahora ya no son, de ahora en adelante no vamos a olvidarnos del teórico, de la exponencial de la matriz. Ya está. Y lo que va a pasar de ahora en adelante es bueno, que vamos a ir con ecuaciones diferenciales y vamos a empezar a mirar otro espacio normado que nos interesa, que es el de las funciones. ¿Está? Los espacios normados, ya lo bajamos a tierra acá para matrices, ya lo usamos. Después aparecerá para funciones, ¿tá? Para funciones continuas y ese tipo de cosas. ¿Tá? Pero acá cierra un ciclo entonces. Y lo que vamos a hacer de ahora en más es dirigirnos a demostrar el teorema de Picardo, que es el teorema que te garantiza, que te da condiciones para que una ecuación diferencial existan soluciones de esa ecuación diferencial, y bueno, que sea única esa solución. No te dice cómo calcularla. Bueno, de alguna manera algo te dice de cómo calcularla, pero aproximadamente, si querés. Pero digamos, no. Si la demostración no es decir, esta es una solución. La demostración prueba que existe una solución indirectamente. ¿Tá? Bueno, metemos una pausa y seguimos con eso, con esa nueva parte después. Paramos, no sé, 5 o 10 minutos. ¿Está? Vamos arriba. Dale. Bueno, seguimos entonces. Esta parte, empezamos con un nuevo capítulo, digamos, que se puede llamar el teorema de Picard. No es el único teorema, no es el único teorema que va acá en esta parte, digamos, del curso. Digamos, es el tema más importante. Bueno, ¿de qué se trata el teorema de Picard? Bueno, lo que decía un poco hoy al principio, es un teorema que da condiciones, bajo ciertas hipótesis, que son bastante generales, que asegura que una ecuación diferencial va a tener siempre solución única. ¿Tá? Entonces, hay varios aspectos del asunto. Lo primero es una cosa que venimos postergando, que es decir bien qué es una ecuación diferencial o qué tipo de ecuaciones diferenciales vamos a enfocar. ¿Tá? Cuando estábamos trabajando con sistemas de ecuaciones diferenciales, con sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, ahí estábamos trabajando con cierto tipo de ecuaciones diferenciales bien específico, pero era muy restringido porque eran lineales nomás. ¿Tá? Y ahí ya se veía, ya pasó una cosa que es, si yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales lineal y bueno, una condición inicial que algún T0 vale x sub 0, que se llama problema de Cauchy, ¿no? Esto tiene solución, una única solución, y de hecho habíamos sacado una expresión para la solución, una expresión exponencial, la T x0. No, esto va a ser parecido, nada más que el tema de Picard es más o menos así, nada más que no te va a decir cuál es la solución, te va a decir que existe una única, y lo más importante, el tipo de ecuación diferencial, va a haber una condición inicial también, pero el tipo de ecuación diferencial va a ser muchísimo más genérico que esto, no va a tener por qué tener que ser lineal.
Entonces vamos a mirar el tipo de ecuación diferencial que vamos a abordar. ¿No? Ahí estoy borrando esto. Bueno, entonces, vamos a poner vamos a poner un par de ejemplos primero. Bueno, este sería un ejemplo, de hecho, el caso lineal. Pero vamos a pensar así. Bueno, y acá X en realidad son varias funciones, ¿no? Rn, Rn. Tiene funciones. Pero bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, va a ser así, un posible ejemplo de una ecuación diferencial así. Siempre va a ser y' igual a algo. ¿No? Y' igual a algo que ya no tiene derivadas. Son siempre de primer grado. Por ejemplo, x' igual, lo que sea. T de x cuadrado más menos 1. Vamos a hacer así mejor. 1 sobre t menos x cuadrado. Pongo así para que me sirva para una cosa después. ¿Ah? X' igual a algo. El algo puede tener la variable t y la función incógnita de x. Otro ejemplo. Acá, digamos, la función incógnita es una sola. Es una sola función, sería x. Vamos a poner x sería de algún intervalo. Ahora vamos a ver bien cómo es el asunto esto. En R. Es una sola función incógnita. Lo que hay que hallar. ¿No? Y bueno, y alguna condición inicial va a haber. ¿No? Vamos a agregar alguna condición inicial, ya que estamos ahora. Y una condición inicial que podría ser más. 1 igual 3. Bien. Bueno, un segundo ejemplo donde hayan varias funciones incógnitas sería así. Esta es la ecuación diferencial, esta es la condición inicial, y todo junto se llama problema de Cauchy. ¿No? Vamos a sacarle la letra E esta. E sería solamente la ecuación diferencial, la parte de esto. Todo junto sería un C, el problema de Cauchy. Bueno, entonces otro ejemplo sería así, por ejemplo. Voy a hacer x' igual a t más x sobre y. Podría ser así. Y' igual a x por y sobre t más 1. Después una condición inicial. X, de hecho, que se de 1 vale 4. Y de ese mismo 1 vale 2. ¿No? Esta parte es la ecuación diferencial. ¿No? Y esta parte es la condición inicial. ¿No? Entonces, digamos, vamos a tratar con estos dos ejemplos digamos, bueno, y acá hay dos funciones incógnitas, ¿no? Una x de t, que va de un intervalo en R, y una y que va de mismo intervalo en R. Bueno, entonces, bueno, quiero de alguna manera generalizar decir, este aspecto que tiene la
ecuación diferencial. Condición inicial es fácil generalizarla, simplemente poner x de t0 igual a t0 fijo igual a x0. Pero ¿cómo generalizar esto? Esta parte de acá. Cuando es lineal, la forma general que encontramos de escribirla es por x. Acá, ¿cómo hacemos para ¿cómo es? Eso, es el caso. Entonces, digamos, hay una cosa que en la parte izquierda va la derivada de la función o de las funciones. En la parte derecha va una expresión que puede contener la letra t y también puede contener las letras x o x e y, o las letras que representan las funciones, ¿no? Entonces, digamos, lo que vamos a tener es una función, digamos, por ejemplo, en el primer caso, una función de dos variables. Acá, digamos, en este ejemplo, conozco esta función f de t, x, son x como una variable a la hora de mirar este lado. Esta función. Es una función que va. Es una función que va de cierto dominio. El dominio, fíjense que no es todo R2, ¿no? A ver si puedo sacar esto. Bajar un poquito. ¿Cuál sería el dominio de esta función? El polinomio mayúscula. Bueno, donde exista esto. Esto es diferente de cero. Entonces me queda todo menos una parábola, ¿no? Los x y. Bueno, los x y no. Los t, x. Tal que bueno. T diferente de x cuadrado. Diferente de x cuadrado. Sería en el plano. Si va a ser un dibujito acá en el plano tx. El dominio sería igual a x cuadrado, sería esta parábola. Esa parábola hay que sacarla. Todo menos esa parábola es el dominio. Todo esto. La parábola no. Bueno, saco el dibujito. Saco el dibujito. Me quedo solamente con las expresiones. Bueno, me estoy volviendo un experto con esto. Bueno, entonces, una vez que tenemos escrito así, ¿cómo queda escrita la ecuación diferencial? La ecuación diferencial queda escrita como x' igual a f de t, x. Y esta es la forma en la que genérica en la cual vamos a escribir esta es la forma genérica del tipo de ecuación diferencial que vamos a resolver. X' igual a una expresión que involucre t y x. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar acá abajo cómo sería la... Bueno, otra cosa, omega tomado por pares ordenados. La primera sería el tiempo, la variable independiente, que por lo general lo pensamos como el tiempo. La otra es la variable espacial, el x. ¿No? Por lo general vamos a pensar que la ecuación diferencial es como que tuviera el movimiento de una partícula en el espacio, y las soluciones son cómo se mueve esa partícula. Siempre se usa esa terminología. De hecho dicen, ¿cómo se comporta la solución a futuro? Y bueno, porque está pensando que t es el tiempo, y bueno, eso significa que tienes que hacer tender t a más infinito, cosas así. Lo mismo de lo de condición, llamarle condición inicial. Algo de inicial es algo como relativo al tiempo también. La variable es temporal y la otra es espacial.
Vamos a ver que esta que está acá también tiene esa forma. Pero hay que hacer adaptaciones. Entonces vamos a llamarle X. Vamos a poner esta letra X. Esta letra X. X. Al par XY. ¿Ah? Esto acá sería la función. Entonces te quedaría así. O el par XY o con lo escribo parado o costado, lo mismo. Sería, la función acá sería así. Dependería del tiempo, dependería de X y de Y. O sea, podría poner X. Ahora paso al X este. Por ahora sigo trabajando así. ¿Qué función es? Bueno, es una función que vale esto, coma esto. ¿Eh? T más X sobre Y, coma XY sobre T menos 1. Bueno, esa función, vuelve a tener un cierto dominio, omega, esta vez incluido en R3, pues son de 3 variables, y está tomando valores en R2. ¿Ah? Y bueno, ese omega será, bueno, tiene que ser I diferente de 0 y también T diferente de 1 para que exista. El dominio es algo incluido en R2, este omega en R3, digo. Este omega está incluido en R3. La primera coordenada es la coordenada temporal y las otras dos coordenadas, el resto son coordenadas espaciales. ¿No? Pero bueno, ¿cómo queda escrita la ecuación diferencial? Bueno, va a quedar escrita así. La ecuación diferencial se podría escribir así. A ver si logro que se vea. Ahí, acá se ve la ecuación diferencial. Esa quedaría escrita así. Quedaría escrita como x'. Ahora en vez de escribir así acostado, escribo parado, que me queda más cómodo. Igual a f de x. Bueno, acá podría poner de xy si quiero. Podría poner así. Ahora depende de 3 números, de t, x e y. ¿No? Si lo quiero escribir así, tengo que interpretar que x es un vector. Este vector. Bueno, t era derivado. Ahora sí, si escribo en notación vectorial, digamos, sería x' igual a f de t, x. Pero x ahora es un vector de funciones. En el ejemplo, dos funciones, x e y. ¿Ah? Entonces, cuando yo lo miro acá en la función, en la función f, x e y lo tomo como variable. ¿Ah? Después, igual le llamo funciones, porque es el papel que juega donde están las variables, donde está x, donde está x', ahí se va a sustituir una función, donde dice y también. ¿Ah? Entonces, son funciones y también son variables. ¿Ah? Bueno, entonces llegamos a esta forma de vuelta. ¿Ah? Esta misma. Y', acá me quedó escrito el circulito ese. Encima. No sé qué te queda acá. Ahí también me quedó el circulito. Entonces, siempre va a ser así. X' igual a f de tx, donde x puede ser o bien una función sola, o varias. O un escalar, o un vector de largo n. ¿Tá? Entonces, bueno, vamos después que hicimos estos dos ejemplos, vamos a especificar el tipo de ecuación diferencial que vamos a resolver. ¿Tá? Bueno, no sé cómo ponerle vamos a poner
Vamos a poner así. Se llama problema de Cauchy. A ver, ¿cómo podemos poner? Se llama ecuación diferencial ordinaria, o ya. Vamos a poner así. Se considerarán ecuaciones diferenciales ordinarias del siguiente tipo. Voy a poner x' igual a f de t, x. Pero ahora voy a escribir qué son las cosas. Donde f, perdón, donde omega está incluido en R por Rn, ¿no? Vamos a suponer que es abierto. Un conjunto abierto, incluye en Rn más 1, en R por Rn, y F va de omega en Rn, es una función. ¿No? En general, o sea, eso sería una cosa bastante general, es una función cualquiera. Vamos a pedirle a la función f que sea mínimamente continua. ¿No? Entonces, siempre que planteemos esto, vamos a estar asumiendo todas esas cosas. ¿No? Y acá indica, es una variable real, y esta x es una variable vectorial, va a estar en Rn. O sea, podría estar formado, podría ser varias variables reales. ¿No? Hicimos un ejemplo con n igual 1 y con n igual 2. Cuando n igual 2, es un vector xy en realidad. ¿No? Entonces, lo indico así, en vez de escribirlo ahí, lo indico acá. Acá va a estar la t y acá va a estar el x. Nosotros vamos a hacer las demostraciones suponiendo que n es igual a 1, o sea que hay una sola función incógnita. Pero vamos a enunciar las cosas para un n cualquiera. ¿Tá? O sea, en nuestras demostraciones, el conjunto omega ese va a estar en el plano, va a estar en R por R, o a veces capaz en R por R2, o sea, en el espacio. ¿Tá? Pero vamos a hacer las demostraciones y las cosas para cuando n sea 1. Pero igual vamos a enunciarlos en general. Bueno, entonces eso sería una ecuación diferencial, una cosa escrita así. ¿Y qué es la pregunta es, ¿qué es una solución de la ecuación diferencial? ¿Qué es una solución? Poner definición. Solución. Solución de la ecuación diferencial es cualquier función vamos a llamarle x, ¿no? De i en Rn, donde i es un intervalo,
es importante, y incluido en R. Intervalo. ¿Y qué tiene que cumplir la función? Y bueno, básicamente tenemos que expresar que cuando sustituimos donde dice, en la cuestión diferencial, si donde dice x sustituimos la t, perdón, x de t, y donde dice x', sustituimos x' de t, donde ahora x significa esta función, que eso se cumple. ¿tá? Pero ¿qué pasa? Yo cuando sustituyo, o sea, voy a escribir eso, pero voy a agregar. Es una cualquier función que x' de t es igual a f de t, x de t para todo t del intervalo. Hay que decir más cosas que solamente eso, pero eso sería lo primordial, que es que la función cumple esta ecuación diferencial, y bueno, que si donde dice x pongo x de t, y donde dice x' pongo x' de t, me queda una igualdad para todos los t. ¿tá? Pero hay un montón de cosas que están implícitas acá, ¿no? Pero me gustaría dejarlas explícitas. Por ejemplo, se hace referencia a x' de t. Conclusión, no es la función x, es por lo menos derivable, si no, no tiene sentido esta parte. Si a vos te están escribiendo que se tiene que cumplir esto, y están haciendo referencia a x' de t, implícitamente está dicho, digamos, la función x tiene que ser derivable. Yo lo quiero explicitar eso. ¿no? Entonces sería donde es un intervalo, x es derivable, ¿qué más está implícito? Yo acá estoy agarrando la función f y la estoy evaluando en el par t, x de t. Bueno, podría ser una terna si x es de dos variables. Estoy evaluando en un punto de Rn más 1. O de R por Rn, como quieran verlo. La primera coordenada, la primera coordenada es t, y las últimas coordenadas son x de t. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, que la función f tiene cierto dominio. Podría ser que el par t, x de t no caiga en el dominio. Si a vos te están evaluando f en t, x de t, y te están pidiendo que se valga la igualdad, implícitamente están diciendo también que este par ordenado pertenece a omega. O sea, que se puede hacer f de eso. ¿no? Entonces, eso está implícito, pero lo quiero dejar explícito. Entonces, y es un intervalo, x es derivable, esto, este conjunto, los pares ordenados t, x de t. Pero eso no estaría explícito antes cuando dijiste que x va de i a Rn. No, pues ahí lo que queda claro es que esto pertenece a Rn. Esto pertenece a Rn más 1, digamos. Porque este está en R y este está en Rn. Está en Rn porque dice acá. X de t pertenece a Rn. Pero capaz que justo cae en un punto de R por Rn que no está en omega. ¿Sacás lo que digo? Sí, sí. Ya miramos un ejemplo de eso. ¿no? Si te está diciendo que se tiene que cumplir todo, te está diciendo que esto existe, es derivable, esto también existe, se puede hacer t de esto. Está implícito que este punto está en el dominio de f. Lo quiero dejar explícito. ¿no? El conjunto de pares ordenados, de esos pares ordenados con t perteneciente ahí, esto está incluido en omega. ¿no? Coma, tal que, ahora sí. Bueno, ¿y cómo se llama esto que aparece acá? Si yo tengo una función x, ¿qué es esto que está acá?
¿Qué es eso? Y la primera coordenada es la variable, y la segunda es la función evaluada en la variable. Eso es el gráfico de la función. Eso es el gráfico de x. ¿No? Si fuera x fuera una función de RNR, bueno, serían pares ordenados. La primera coordenada es la segunda x de t. Y, bueno, si dibujo esos pares ordenados, es el gráfico de la función. Si fuera una función en R2, esto van a ser ternas. E va a ser un número y x de t van a ser dos números, son ternas. Las ternas es el gráfico de la función, es una línea en R3. Digamos, hay un eje que corresponde a t y otros dos ejes que corresponden a x y a y, o al vector x. ¿No? Entonces, en general, eso se llama gráfico de la función. Entonces, el gráfico de la función tiene que estar adentro del omega. ¿No? Vamos a mirar un poquito para atrás, para entender esto para mirar estas cosas. Por ejemplo, vamos a mirar la ecuación diferencial esta. Quiero copiar la misma. Esta. ¿No? Por ejemplo, este ejemplo que teníamos ahí, x' igual a 1 sobre t menos x cuadrado, creo que era. Entonces yo acá me puedo preguntar, bueno, agarro esta función, x de RNR, entonces x de t igual a, no sé, igual a t. ¿Qué es lo que pasa? Esa, ya directamente le pasa esto. Si yo hago x de 1, vamos a hacer así para que no quede tan integrado, vamos a poner 2t. ¿Qué pasa con x de 2? Vale 4. ¿No? O sea, este punto ¿no? Está en el gráfico de esta x que estoy diciendo. Uno del punto gráfico de x. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo sustituir acá, porque me queda dividido 0, porque si cuando dice t, pongo, no, pará, me quedo al revés. Vamos a poner t cuadrado menos x para que funcione. Ahora sí. Así, si fuera así la ecuación diferencial. Esta función yo directamente no puedo sustituirle t igual 2. No puedo hacer esta cuenta. X' de 2 lo puedo calcular, no me interesa cuánto da. El tema es esta parte. 2 menos x de 2. Y de 0 acá abajo. O sea, esta función no cumple la solución ya directamente porque no se puede hacer esta cuenta. Para que sea solución tiene que estar en el dominio de la. Eso es posible sustituir ahí. Y lo mismo que tiene que ser derivable. El derivable es de esto. Esta función no es una solución. Para ser solución, tiene que verificar esto. Entre las cosas que implícitas para verificar eso es que todos los puntos gráficos tienen el dominio de la f. Este punto del gráfico está en el gráfico, pero no está en omega. No está en donde se puede evaluar esto. Ahí no sé, ahí sí se entendió. Sería como un ejemplo de. Sí, yo entendí. ¿No? Bueno. Entonces, eso es una solución. ¿No? Es una función que, si lo decís así, ya está. Es una función que cumple esto. Bueno, tenés que tener en cuenta todo lo otro, ¿no? Está. Bueno. Ahora vamos a agregarle lo que es Esto era la ecuación diferencial y una solución de la ecuación diferencial. Ahora vamos a agregarle una condición inicial. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle. Se llamará problema de Cauchy.
de Cauchy, o problema de valores iniciales, ¿no? A esto. Sería una ecuación diferencial del tipo del que dijimos hoy, acabamos de escribir, t, x, junto con una condición inicial. Esto va a ser un C de Cauchy. Ahora le puse E, ¿no? Al sin condición inicial, E, ahí va. Y cuando le ponemos condición inicial, le ponemos C. A esto. Bueno, ¿qué son las cosas? Bueno. Donde x' igual a f de t por x, f de tx, es una edo como antes, lo que venimos hablando recién, y ahora hay que decir quién es T0 y quién es X0. Bueno, T0 es un punto de R, X0 es un punto de Rn, ¿tá? ¿Y cómo es? Está, es eso. Entonces, ¿qué es una solución de esto, de este problema? De vuelta. Con así definición. Solución. Una solución de C es una solución X de I en R en Rn de E, de solamente esto, una solución de eso, que además cumple bueno, entonces, y bueno, sería que además cumple esto, chao. Bueno, pero de vuelta, decir que cumple eso trae implícito un montón de cosas. Bueno, sé si un montón, pero quiero dejarlas explícitas. ¿Tá? Además cumple, lo voy a poner acá. Lo que x evaluado en T0, x0. Está muy claro qué significa esto. Pero quiero dejar en claro qué cosas cumple. Porque, digamos, si yo te escribo así, cosa está implícita. Que se puede evaluar x en T0. O sea, el intervalo en el cual está definida la función. O sea, tu incógnita es una función, no solamente que la fórmula de la función, sino también en dónde está definida. El intervalo también es parte de la incógnita. Yo te puedo encontrar una solución en el intervalo, su dominio es el intervalo 1, 3. Y después otro me puedo encontrar otra solución que el dominio es el intervalo 7, 8. Son dos soluciones distintas. O sea, el intervalo también es parte de la incógnita de la solución. Digamos. No es solamente cuál es la fórmula de X. ¿Entiendes lo que digo? ¿No? Entonces, acá está implícito eso y vamos a aclararlo. T0 tiene que pertenecer ahí. T0 tendría que parecer al omega de ser. Ahí va. O sea, Yo también una imagen de X. vamos a escribirlo por las dudas. Eso en realidad está garantizado, pero no pasa nada si esto está diciendo. No sé ¿cómo fue que dijiste? Claro, te pregunté eso mismo, pero no sabía si ya estaba garantizado como... Claro, porque vos fijate, yo le estoy pidiendo a X que sea solución de E. Entonces, sea solución de E, todos los puntos del gráfico de X en omega. Y este es un punto particular del gráfico de X.
Claro, eso es lo que te quería preguntar. Si como Esta ya está condición garantizado. no es Como ya es necesaria, solución, claro. está garantizada por ser solución, pero no viene mal nombrarlo acá. No sabía si decirlo o no, pero de hecho dejé un lugar para decirlo. Y tal, justo lo dijiste vos. Ese T0, X0 tiene que traer omega. Bueno, esto junto con el hecho de que ella te dice que X0, T0, 0X0 es un punto de gráfico de X. Acá. Y bueno, ser solución de E, dice que todos los puntos de gráfico de X en particular. Sobra, pero no viene mal mencionarlo. Lo importante es que el T0 tenés ahí. Quiero decir un ejemplito. No sé, yo te digo así. Yo te digo, no sé, X' igual a 1 sobre T. La resuelvo. En este caso es integrar nomás, ¿no? X me queda igual a logaritmo de valor absoluto de T queda más una constante. Bueno, pero el dominio de esto, ¿cuál es? ¿Cuál es el dominio de esto? Así como está escrito, tiene bruto dominio. Claro, es de 0 más infinito y de 0 más infinito. Claro, en principio sería de R menos el 0. Esta función no es una solución, porque el dominio no es un intervalo. Es esto, la unión de dos intervalos. Para que sea solución tiene que... Me sirve este. No sé cómo pongo una cruz así. Me sirve... O le pongo, yo qué sé, algo que... Como dominio le puedo poner, yo qué sé, 0 más infinito, por ejemplo. O 0, 1. Tomo eso como dominio. Ahí sí, eso sí es una solución, porque el dominio es un intervalo. Y además cumple toda la basura diferencial. ¿Ah? Otra solución posible sería la misma fórmula, ponele, pero el dominio menos infinito 0. Bueno, pero si ahora vengo, además te pongo una condición inicial. Digo, x de menos 1 igual 8. Bueno, entonces, Claro, ahí seleccionar el intervalo. claro, este no es. Tiene que ser este. Ahí está el menos 1. A eso voy con... Es una tontería lo que estoy poniendo, porque fíjate lo que te digo. ¿Qué significa ser solución de esto? Bueno, ya sé que eso es solución de lo de arriba, y bueno, parecería que simplemente es una estupidez. Bueno, pero hay cierta cosa, ¿no? Que resuelva lo de arriba y además valga esto. La de arriba no cumple esto, pues no se puede hacer x de menos 1. Claro, tiene que ser esta. Y además hay que poner un cierto valor de c, porque si no, no va a andar. ¿Puede ser que el intervalo que tenés que elegir siempre tiene que ser el menor de los intervalos? ¿Algo así? El menor. Sí, bueno, El menor, sí. ¿cómo sería el menor? Porque ¿cuál es? Ponele, a ver, en este ejemplo, déjame ver la fórmula. Bueno, va a tener que ser logaritmo de valor absoluto de t, pero le voy a tener que poner más 8, ¿no? Para que valga 8. No un c cualquiera, ¿no? Esto es solución. No alcanza con decir eso. Hay que decir además el dominio. Es este. Ahora vos decís que el dominio, o vamos a ponerlo así, un t perteneciente a 0 más infinito. Perdón, menos infinito 0. Ahora vos dijiste lo de tomar el intervalo, te estás refiriendo a este, más chico. ¿Por qué decís eso? No, por ejemplo, si te aparecen varios intervalos y no tenés una condición inicial, por ejemplo, si tenés que elegir el intervalo más chico. Vas a tener varias soluciones. En realidad tenés muchas soluciones. Ponele. Si vos Claro, va a haces, tener un conjunto de ahí, ponele. claro, varios intervalos. Lo que va a servir es tomar los intervalos más grandes posibles. Esos se van a llamar intervalos maximales. Digamos, hay un montón de intervalos que no tienen gracia. Como lo primero que puedes hacer es tomar con t diferente de 0. Eso sería una posibilidad. Pero esta no es solución, porque diferente de 0 no es solución. Otra posibilidad sería tomar t positivo. Este sí es un intervalo. T negativo. Es la misma fórmula siempre, pero con diferente dominio nomás. Este también es solución porque es un intervalo. Este no. Después hay intervalos que no tienen gracia, ¿no? Por ejemplo, yo te digo t1 menor que t, menor igual que 2. Este también es un intervalo, pero está acá adentro.
sea, es una función definida en un pedazo de este dominio. Son infinitos intervalos que hay. Pero estos son como los más grandes. Ah, ya. Los más grandes, ¿viste? No los más chicos. Claro, al revés era. Claro, claro. O sea, van a haber infinitos intervalos, porque cada vez que tengo una solución, un intervalo, y bueno, en cualquier intervalo más chiquito que esté adentro, la misma función va a funcionar, digamos. Y bueno, si tiene condición inicial, siempre respetando que el T0 esté en el intervalo, ¿no? Digamos, van a haber un par de intervalos que se llaman los maximales, que son los que tienen gracia. Sería un intervalo en el cual hay una solución, y ese intervalo no se puede agrandar de forma que la solución también tenga sentido en ese intervalo más grande. Ya lo vamos a llegar ahí bien, ¿no? Pero bueno, entonces, acá quería decir, bueno, de las dos soluciones que tienen gracia, que son con este dominio y con este dominio, tener esta condición inicial, lo queda con este, porque tiene que ser un dominio que contenga al menos uno, ¿no? Entonces, para ilustrar por qué me detuve tanto en esta parte, ¿no? Bueno, más vale la pena ir despacito en esta primera parte, y después para que queden las cosas claras, ¿está? Bueno, entonces, tenemos eso. Esta sería la solución con condición inicial. Bueno, entonces, a ver, quedan 5 minutos. ¿Qué podemos hacer así que sea cortito? Bueno, vamos a hacer una cosa que se llama la ecuación integral, ¿está? Integral asociada al problema de Cauchy. El problema de Cauchy lo voy a escribir de vuelta acá. Es una ecuación diferencial y una condición inicial. Ah, ya sé lo que podemos hacer en esto en vez de meternos en la ecuación integral. Olvídenlo. Vamos a hacer otra cosa. Puede puede llamar la atención de que nos estamos restringiendo a cosas de grado 1, donde aparece solo la derivada primera, ¿no? Pero eso, en realidad, no es mucha restricción. Y ya de paso vemos una cosa que se necesita para resolver los últimos ejercicios. Creo que el último ejercicio del práctico 2, creo que es como una ecuación de grado mayor se reduce a una de primer grado. Entonces, la ecuación integral la dejamos para la que viene. Lo que hicimos fue decir bien, ¿qué tipo de ecuación diferencial vamos a resolver? Esta, ¿qué es el problema de Cauchy? Que es agregar la condición inicial, y que es verificar la ecuación diferencial y la condición inicial. Pero yo quiero mirar estos ejemplos. Ahora te dicen así, esta ecuación diferencial. Ponele x', ponele x segunda más, no sé, más x prima por x, x prima por x, por t igual 7. Y es el segundo grado. Entonces te tienen que dar dos condiciones iniciales. X de 2 que valga 0 y x prima de 2 que valga, no sé, 1. Eso. Eso es del segundo grado. No estaría al principio siendo de esa forma. Pero el arreglo es fácil porque agrego variables.
Tengo una variable y'. Llamo y a x'. Llamo y a x'. Entonces, ¿cuánto va a ser y'? ¿No? Y' va a ser x segunda. ¿X segunda quién es? Es lo que queda acá. 7 menos esto que pasa restando. X', o sea, y, el x, el t. Menos esto. 7 menos eso. El x. Vamos a poner el t primero. El x y el x'. Pero el x' es. Y bueno, la condición inicial es, bueno, es esto, x de 0 igual, no, x de 2 igual 0. Esto va a ser y de 2 igual 1. Entonces la bajé de grado, quedó de grado 1. Que aumentó la cantidad de incógnitas, porque ahora es xy. Antes era una sola incógnita, x. Pero la llevé a esta forma. Entonces, siempre así, agregando variables, o sea, agregando funciones incógnitas, le podés bajar de grado. ¿Se entiende? No sé si me envió este ejemplo. Va a pasar de acá para acá. Esta es del tipo que nosotros dijimos. La derivada primera de algo igual a una función de t, el vector sería que sí. Y este sería el que sí. Bueno, con eso entró en 5 minutos. Bueno, dejamos por acá entonces. Vamos por acá y la que viene seguimos con eso de la ecuación integral y seguimos de largo, ¿no? Con más ecuaciones diferenciales. Bueno, gente, un abrazo. Nos vemos, Mauri. Dale.